Número 10. Acciones complementarias 1. Formato condicional. El formato condicional en Excel es una funcionalidad de gran utilidad al momento de realizar análisis de datos, ya que puedes dar un formato especial a un grupo o rango de celdas en base al valor de las mismas. Esto te permitirá aplicar un tipo de fuente específico o un color de relleno diferente para aquellas celdas que cumplan con ciertas reglas o condiciones y así poder identificarlas fácilmente en pantalla. ¿Cómo se aplica el formato condicional? El formato condicional parte de la idea de seleccionar las celdas a las cuales se les aplicará dicho formato. En la ficha de inicio encontramos el botón descolgante Formato condicional. Acomodamos la opción que deseamos de acuerdo a nuestra necesidad. Por ejemplo, si la idea es que la máquina nos indique los valores duplicados colocando algún formato sobre las celdas, nos vamos a la opción Resaltar reglas de celdas y seleccionamos la opción Duplicar valores. Al pulsar clic en Duplicar valores, la máquina aplicará un formato condicional que permite colorear o rellenar de color rojo claro con un texto oscuro a todas las celdas que están duplicadas. Lo contrario, si quisiéramos remarcar celdas que contienen valores únicos. Una vez terminada la opción de seleccionar la opción, pulsamos clic en aceptar. Como podemos ver, Excel ha remarcado las celdas que contienen información duplicada. Caso lunes, que se repite 2 veces, martes, que se repite 2 veces, y así por lo sucesivo. Si quisiéramos invertir la selección de valores duplicados por selección de datos únicos, regresamos a la fecha inicio dentro del formato condicional seleccionando la última opción, Administrar reglas. La finalidad es modificar la regla que hemos creado anteriormente. Pulsamos clic en Administrar reglas y encontramos las características y el formato establecido para los valores duplicados. Si queremos cambiar la regla marcada o la condición establecida, pulsamos clic en Editar regla. Al editar regla podemos determinar que el tipo de regla que hemos generado es aplicar formato únicamente a valores únicos o duplicados, pero entendemos que el formato se está aplicando solo a valores duplicados. Si descolgamos la lista de dar formato, podemos elegir dato único. Pulsamos clic en aceptar, la regla se ha cambiado y cuando aplicamos la acción o aceptamos, nos vamos a dar cuenta que la máquina solo marcará datos únicos. Usted se preguntará por qué miércoles, a pesar de que parece un valor duplicado, se ha remarcado como dato único. La palabra miércoles está indistintamente escrita. Miércoles está sin tilde en la celda 4 y miércoles está con tilde en la celda 11. Eso lo convierte en el rango en datos únicos. Reglas superiores e inferiores para analizar datos. Si de un rango de celdas como el que tenemos, queremos que el computador nos muestre las celdas que tengan como precio unitario para cada de los productos los 10 más altos o los 10 de mayor valor, habiendo remarcado la matriz de datos, nos vamos a formato condicional y seleccionamos reglas superiores e inferiores.
De esta opción observamos 10 superiores. Hacemos un clic y de esta manera la computadora marcará las celdas, las 10 primeras celdas con relleno rojo claro y un texto oscuro, pero las 10 celdas superiores o con el más alto valor. Las 10 primeras. Pulsamos clic en aceptar y de esta manera la máquina establecerá un formato para el color de la fuente y el color de la celda. Buscar valores utilizando un formato condicional. Si la matriz de datos que observamos podría ser más amplia de la que tenemos remarcada y la figura es que queremos encontrar o buscar un valor que coincida con el contenido de la celda, en este caso, si quisiera que el computador establezca un formato condicional para todas las celdas que contengan la sílaba array, entonces estableceremos un formato condicional utilizando cierto aspecto condicional con funciones. ¿Cómo desarrollamos esta operación? Para nuestro caso queremos que la máquina establezca cierto formato condicional para las celdas que contienen la sílaba re. Nos ubicamos dentro de la ficha inicio y en el botón formato condicional y establecemos la opción administrar reglas. Empezamos por crear una nueva regla para el formato condicional y automáticamente dentro de la ventana de nueva regla de formato encontramos la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Queremos establecer un formato condicional siempre y cuando el contenido de una celda contenga la sílaba rey. En nuestro caso, queremos establecer la función que permita condicionar si la celda B2 contiene información, a fin de que si contiene información se pueda hacer. Para nuestro caso, deseamos verificar si el contenido de B2 que contiene la sílaba rey se encuentra en la celda B6. Si asumimos que la sílaba rey se encuentra dentro de la expresión de cadena que se encuentra en la celda B6, generará cierto formato condicional. Para eso nos ubicamos en la celda resultante que será B6, establecemos un formato condicional y aplicamos la opción administrar reglas. Pulsamos clic para crear la nueva regla y asumimos la última opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Aplicamos la fórmula con la función i para verificar si el contenido de la celda cumple con dos condiciones, si es diferente de vacío o si el valor de la celda B2, que es la sílaba rey, se encuentra dentro del valor contenido en la celda B6, que es el nombre Andrés Reynoso. Si cumple esas dos condiciones, aplicaremos un formato condicional. Y nuestro formato implica darle un relleno a la celda. Y podríamos también establecer un color de fuente. Pulsamos clic en aceptar. Y al pulsar clic en aceptar, regresamos a la ventana del administrador de reglas de formato. Aplicamos y nos damos cuenta que la celda B6 se ha pintado con el color de fuente y de relleno porque se cumple con la condición.
Borrar formato condicional. Para borrar el formato condicional se debe remarcar las celdas que contienen dicho formato condicional. En nuestro ejemplo, nos vamos a ubicar en B6 y luego seleccionando formato condicional, nos ubicamos en la opción de administrar reglas, que nos presenta todas las reglas que han determinado el aspecto de formato por condición. Seleccionamos la regla que queremos eliminar y seleccionamos clic en el botón eliminar regla. Pulsamos clic en aceptar y nos damos cuenta que se ha borrado el formato anterior. Trabajando con el menú datos. Vamos a establecer un ordenamiento sobre una matriz de datos que contiene gran cantidad de información. Por ejemplo, podemos observar que esta lista de productos contiene gran cantidad de información. La matriz de datos está demarcada por cada columna que tiene ciertas cabeceras y que establecen la parte descriptiva de cada uno de los productos. A cada cabecera le decimos campos y a los elementos que se han ido registrando en cada una de las filas le llamamos registros. Si quisiéramos establecer un ordenamiento tomando como base un criterio, podríamos asumir que solamente seleccionamos el campo que servirá como criterio de ordenamiento y utilizando la ficha datos seleccionamos la opción de ordenamiento, ascendente o descendentemente. Podemos darnos cuenta que en razón al campo seleccionado hay un ordenamiento alfabético desde la A hasta la Z o desde la Z hasta la A. Si observamos claramente, el ordenamiento solo se ha efectuado por el campo categorías. Si tenemos que tomar en cuenta los campos categoría y nombre de proveedor para establecer un ordenamiento, podemos asumir de que la información solamente está ordenada por categoría. Si quisiéramos ordenar por más de un campo con la finalidad que todas las bebidas también se ordenen alfabéticamente por el nombre del proveedor, tendríamos que establecer un ordenamiento personalizado utilizando el botón ordenar. Al pulsar clic en el botón ordenar, nos damos cuenta que se remarca automáticamente toda la matriz de datos y se entiende que el ordenamiento por defecto es por el campo categoría y el criterio es ascendente, desde la A hasta la Z. Si tenemos la necesidad que la información no solo se ordene por categoría, sino también por nombre de proveedor, pulsamos clic en el botón agregar nivel y escogemos el campo, nombre del proveedor. Podríamos determinar el criterio de ordenamiento ascendente o descendente. En nuestro caso vamos a mantenernos con ascendente. Pulsamos clic en aceptar y ahora observamos que las bebidas que se habían agrupado anteriormente, que también tiene un ordenamiento alfabético por categorías, también ha generado un ordenamiento por nombre del proveedor. Toda esta información se ordena por dos campos, por categorías y por nombre del proveedor. Filtrar el contenido de una tabla. El filtro me permite mostrar filas que cumplen con una condición, de manera tal que la máquina excluye las filas que no cumplen con esa condición. Para aplicar filtros nos ubicamos dentro de cualquier lado de la matriz de datos y seleccionamos el botón filtro. Podemos observar que al pulsar filtro se muestran botones descolgantes en cada uno de los campos. A través de las listas desplegables podemos determinar un criterio de filtro. Por ejemplo, queremos mostrar todas las categorías o todos los productos que son de la categoría bebidas. Descolgamos el botón del campo categoría,
Deseleccionamos todos los criterios y solo dejamos bebidas. Al aceptar, la máquina solo muestra los productos que son de la categoría bebidas. La columna filtrada mostrará un indicador. Si queremos borrar dicho filtrado, pulsamos clic en el botón borrar, permitiendo que la matriz de datos se muestre de manera completa. Si nuestro deseo es establecer un filtro que solamente nos muestre los productos que son cerveza, aplicamos un filtro en nombre de producto. Determinamos un filtro de texto que nos diga que si el contenido del campo comienza por, ingresando directamente a una ventana de autofiltro personalizado, colocamos cerveza, asumiendo que después de la palabra cerveza pueden existir cualquier tipo o cantidad de caracteres, reemplazamos esto con un asterisco, como nos dice esta regla. De esta manera estaría indicando que la máquina mostrará todos los productos que comiencen por la palabra cerveza. Y tenemos el resultado. Borramos el filtro. ¿Qué pasaría si queremos mostrar todos los productos que son bebidas y carnes? Nos vamos al campo categoría, establecemos un filtro de texto y determinamos una igualdad que nos dice: quiero mostrar todos los productos de la categoría que son iguales a, digitamos la palabra bebidas, y también deseo mostrar todas las carnes, utilizamos un operador lógico o. Establecemos también un aspecto condicional que nos diga que es igual a carnes. Pulsamos clic en aceptar y la máquina nos mostrará solamente los productos que son bebidas o carnes. Filtros avanzados. Si queremos establecer una condición más compleja de la matriz de datos para filtrar su información, entonces trabajamos con filtros avanzados. Si queremos filtrar todos los registros de las edades de las personas que tienen una edad superior a 40 o mayor que 40 y menor que 30, vamos a determinar que el contenido de las celdas B1 hasta B3 se considerarán el criterio para el filtrado. Nos ubicamos en la matriz de datos en cualquier parte, nos vamos a la opción de filtrado dentro de la ficha datos, nos vamos al botón de avanzadas y generamos la acción para determinar el filtrado. La acción que puedo aplicar para el filtrado podría modificar las filas y mostrar única y exclusivamente aquellas que cumplen la condición. Pero si queremos que la matriz de datos original no se vea afectada, podríamos copiar el resultado del filtro en otras celdas. En nuestro caso, el rango de la lista se refiere a la matriz de datos que vamos a filtrar. El rango de criterio estaría establecido por las celdas que contienen el campo y los valores. Si pulsamos clic en aceptar, el cambio afectará a las celdas originales, mostrando solamente las personas cuya edad es mayor a 40 o menor que 30. A pesar de que no existe un botón descolgante que determina un filtro, podemos observar que las filas se pintan de color azul y eso está estableciendo que se trata de un filtro. Borramos el filtrado y retornamos todas las filas de nuestra matriz. Si queremos manejar un filtro avanzado que copie el resultado del filtrado en otras celdas, nos ubicamos en avanzadas, tenemos como rango de la lista a la matriz de datos y el rango de criterio al aspecto condicional comprendido entre B1
y B3, y vamos a definir que el resultado del filtro lo vamos a copiar a otro lugar. Seleccionamos la celda que contendrá la información filtrada, en este caso E5, aceptamos y se muestra la nueva tabla excluyendo a los registros que no cumplen la condición. Validación de datos. La validación de datos permite que los datos a introducir en una celda sean los correctos. De esa manera se puede cumplir con el principio de integridad de datos, es decir, ingresar datos que hayan sido verificados y que hayan sido correctos. Para establecer una validación de datos aplicaremos el siguiente ejemplo. La fecha de ingreso de las personas que están registradas en esta matriz solo tendrá fecha de ingreso entre el 1 de agosto del 2012 hasta el 31 de agosto del 2012. Creamos la regla de validación marcando todas las celdas que disponemos para validar. En la ficha datos seleccionamos la opción de validación de datos y nuevamente validación de datos. El tipo de valor que vamos a validar es un valor de tipo fecha y las fechas inicial debe estar entre 1 de agosto del 2012 hasta el 31 de agosto del 2012. Pulsamos clic en aceptar y verificamos el ingreso de datos. Si colocáramos una fecha que pertenece a septiembre, se generará un error de ingreso por el mismo hecho de que la celda está validada. Como podemos observar, el mensaje de error producto del ingreso de un valor inválido no nos da una pista clara de qué valores podemos ingresar, de manera tal que si queremos personalizar también el mensaje, regresamos a la ficha de validación de datos y en la ventana de diálogo encontramos la ficha mensaje de error y establecemos como título del cuadro de mensaje la palabra advertencia. Y como mensaje de error colocaríamos el texto: solo ingrese fechas entre 1 de agosto del 2012 al 31 de agosto del 2012. Pulsamos clic en aceptar, comprobamos la validación ingresando un valor fuera del rango 1 de septiembre del 2012 y al presionar Enter el mensaje nos da con claridad el por qué el dato no se recibe. De esta manera podremos entender de que el valor que tenemos que ingresar en la celda debe estar comprendida desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto del 2012. Creación de listas desplegables. Para generar listas desplegables que son parte de una validación de datos a partir de un rango de celdas, nos ubicamos en la celda que contendrá la lista desplegable. Vamos a la ficha datos, seleccionamos validación, elegimos nuevamente validación y en la opción configurar o la ficha configurar determinamos el elemento lista. El origen de datos debe contener el rango de celdas que tiene cada uno de los teléfonos. Pulsamos el símbolo igual, marcamos el rango que se maneja como un valor absoluto o un rango absoluto y pulsamos clic en aceptar. Al pulsar clic en aceptar nos damos cuenta claramente que la celda tiene un botón descolgante.
Ese botón descolgante carga la lista de todos los teléfonos. De esta manera podemos ingresar solo datos correctos, evitando así la digitación de un valor incorrecto.